Queridos amigos, mi nombre es Juan José Menéndez. En las intervenciones o explicaciones que daré, siempre habrá un contenido bíblico, lo que se llama las Sagradas Escrituras. Y sean informaciones o sean ideas, unas pueden ser propias u otras pueden ser adquiridas en comentarios bíblicos. Pero tengo la convicción de que el mensajero ha de practicar lo que anuncia. De lo contrario, no podrá traer vida y esperanza a los que lo escuchan, a los que me escuchan, a los que las escuchan. Por tanto, mi deseo es estar siempre a la altura de lo que trato de comunicar y que mi conciencia no me acuse de hipócrita. Hasta ahora, amigos. Queridos amigos, ¿qué haré para ser salvo? Ya hemos hablado en muchas ocasiones sobre la respuesta a esta pregunta, ¿qué haré para ser salvo? Ahora la pregunta que nos vamos a hacer va a ser, ¿qué haré para ser santo? ¿Por qué? Porque los creyentes han de ser santos, es decir, la personalidad y la autoridad de Cristo ha de reinar en el corazón del creyente en Jesucristo. Veamos de momento una exhortación del apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 3 verso 15, donde dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Un carácter santo es un carácter bueno, inocente, virtuoso. La personalidad y la autoridad de Cristo reinando en el corazón es la forma ética más elevada que se puede imaginar uno. Hasta tal punto que si la voluntad no está rendida a Dios o sujeta a Dios, los sacrificios que se puedan hacer no valen nada. Hay un salmo mesiánico, Los salmos reflejan muchas veces lo que sienten subjetivamente los creyentes. Y aquí dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El propósito, cuando la personalidad y la autoridad de Cristo reina en el corazón del creyente, el hacer la voluntad de Dios le agrada, y la ley de Dios está en medio de su corazón. Entonces, ¿es que acaso el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Santo de Dios, quiere imponernos un esfuerzo mucho mayor y más terriblemente pesado y dificultoso que los que tenían en la antigüedad para obedecer la ley mosaica y la ley de los profetas? No, por cuanto lo que vamos a leer ahora en el capítulo 6 de Romanos nos explica en qué consiste estar muertos a los pecados, es decir, que nuestra naturaleza adámica no esté funcionando, no estemos usándola.
Ahora vamos a leer todo el capítulo 6 y después resaltaremos las cosas que hemos leído para que prestéis atención a lo fundamental, al quid de la cuestión, en qué consiste la santificación, es decir, ser santos según las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Como hemos dicho, vamos a leer el capítulo 6 de Romanos. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en lo de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. El viejo hombre se refiere a nuestra naturaleza adámica, el cuerpo del pecado, el cuerpo de muerte, aquella naturaleza cuyos designios es enemistad contra Dios. Repito, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, es decir, nuestra naturaleza adámica, pecadora, sea destruida, a fin de que no sirvamos más al pecado. No que sea aniquilada, que desaparezca, sino que deje de usarse, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que se ha considerado muerto en la cruz ha sido hecho justo, ha sido librado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a recalcar de este párrafo que hemos leído, vamos a recalcar esta frase: si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, tenemos vida con él. Pablo, cuando dice estas palabras en la epístola a los Gálatas, capítulo 2, verso 20, cuando dice «con Cristo estoy juntamente crucificado», está refiriéndose precisamente a lo que acabamos de leer, que hemos de considerarnos muertos en la cruz cuando Jesús murió en la cruz, para que nuestra naturaleza sea destruida, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, cuando Pablo dice «con Cristo estoy juntamente crucificado», el resultado dice «y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí», que era lo que pretendíamos conseguir con la enseñanza de la santificación según nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestra santificación es también por fe, es decir, por considerarnos muertos en la cruz con él. Y como él resucitó, quiere decir que también nosotros resucitamos con él a una nueva vida, que es la vida de Jesucristo. Es decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con estas palabras concluimos en esta ocasión. Os ha hablado Juanjo Menéndez. Eres perdonado.
con